Continuamos en la otra cara de la moneda, estamos hablando sobre la vacuna contra el COVID-19. Ayer ustedes se veían el programa, lo estábamos hablando desde el punto de la salud. Hablábamos con dos expertas, dos doctoras, que nos explicaban cómo han visto el aumento de casos en nuestro país y por supuesto las expectativas que hay frente a la vacunación. Pues bien, vamos a hablar ahora con el representante de la Cámara, José Daniel López. Si ustedes lo recordarán, a finales del año pasado también hablamos con él durante uno de nuestros programas. Él tenía muchas inquietudes y nos lo manifestó así sobre precisamente el proceso de vacunación, de por qué no se dio en su momento el mensaje de urgencia para el proyecto de vacunación contra el COVID-19. Pues vamos a hablar con el representante hoy nuevamente para saber cómo ve ahora la situación de COVID-19, de las vacunas, un proceso que muchos han cuestionado y en las redes sociales pues es evidentemente la tendencia. Representante José Daniel López, gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Eduardo, buenas noches. Un saludo a todos los televidentes de Cable Noticias. Gracias por la invitación. Pues representante, lo decía, hablamos el año pasado, a finales del año pasado, y usted nos manifestó muchas inquietudes que tenía acerca sobre el proceso de vacunación, sobre por qué no se le dio ese mensaje de urgencia oportuno al proyecto de vacuna contra el COVID-19. Hoy, empezando ya prácticamente este 2021 y en medio de la expectativa y de muchas críticas al gobierno nacional por el proceso de vacunación, ¿usted cómo lo ve? Bueno, Eduardo, con puntos a favor, buenas noticias, pero también con elementos que nos siguen criticando. Cuando nosotros hablábamos, creo que comenzando el mes de diciembre, yo le contaba que tenía preocupaciones por varias razones. Una era que el gobierno nacional todavía no había cerrado acuerdos con laboratorios como Pfizer o Johnson Johnson u Oxford AstraZeneca para la compra directa de vacunas para la población colombiana. La buena noticia es que esas compras ya han sido oficializadas. El gobierno hizo lo que le correspondía. Va a invertir una cifra cercana a los 2 billones de pesos en vacunas contra el COVID-19 y creo que esa va a ser la mejor noticia posible en el largo plazo para los colombianos, porque es tal vez no la mejor forma, sino la única forma que tenemos a la vista de salir de esta pandemia tan dura. Así que yo, pese a que he sido muy crítico con el gobierno en el tema de la política de acceso a la vacuna contra el COVID, celebro y resalto el valor de estas decisiones de compra para cubrir con vacunas a hoy alrededor de 27 millones de colombianos de 35 que se considera que hay que vacunar. Eso en primer lugar. Pero decía también Eduardo, le decía ahora que persisten varias dudas. La primera es que estamos llegando después que otros países latinoamericanos. Ese es el caso, por ejemplo, de Chile, el caso de México, el caso de Costa Rica, que son países que ya empezaron a vacunar y empezaron a vacunar en serio. El ministro de Salud anoche decía en una entrevista que él no creía en ese afán porque ese afán de empezar a vacunar rápido era el afán para la foto, era el afán para mostrar la gestión gubernamental. Y yo acá le quiero decir al ministro de Salud que no es solamente para la foto. Quiero, perdóneme, que acá que estoy viendo mi teléfono celular, para darle unas cifras, que son cifras que publicaba el canal de Deutsche Welle a partir de la Universidad de Oxford. En Argentina, con corte ayer, habían vacunado 107.000 personas. No solo la persona para la foto de la primera vacuna, sino 107.000. En México han vacunado más de 87.000. En Chile más de 10.000. En Costa Rica casi 10.000, 9.700 largos. Así que estamos viendo que estamos llegando tarde. El gobierno nacional dice que espera poder empezar en febrero, pero todavía no hay un tono firme del gobierno nacional en ese anuncio. Tampoco nos ha contado si en febrero arranca con la foto o con un número sustancial de vacunas. Dice que las primeras vacunas serán las de Pfizer, pero al mismo tiempo el gobierno confiesa que esas vacunas o esa negociación con Pfizer todavía no cuenta con fechas y modos de entrega precisos. Dice el gobierno que ese paquete de primeras vacunas vendrá del COVAX, de esa gran plataforma global para que todos los países podamos acceder a vacunas, pero no entiendo cómo van a llegar las vacunas de COVAX en febrero si COVAX ha dicho hasta ahora que sus primeras vacunas se entregarán a los primeros países es en marzo, o sea, un mes después. Así que ese retraso que en su momento yo denunciaba en este espacio de la otra cara de la moneda, Eduardo,
diciendo que nos dormimos con la ley de vacunas, que aunque el representante Ferro la presentó a tiempo, el gobierno tardó casi 3 meses en darle mensaje de urgencia. Hoy estamos viendo las consecuencias de ese retraso. Y es que como una ley que pudimos haber tenido en agosto o en septiembre, la dejamos llegar hasta diciembre por improvisación, pues solo hasta diciembre hay anuncios y con suerte solo hasta febrero habrá vacunas y de aquí a febrero nos corresponderá aplaudir que otros países latinoamericanos avancen en vacunación porque el nuestro no lo haga lamentablemente y cruzar los dedos para que el gobierno cumpla su compromiso de iniciar en serio la campaña de vacunación en el mes de febrero. Claro, representante, mire, por qué se han dado? ¿Cuál es la razón de que se den tantos retrasos? Porque evidentemente, usted lo dice, muchos países ya iniciaron y nosotros todavía no. Y no hay una respuesta todavía efectiva de por qué se están dando esos retrasos, por qué no hemos empezado, por qué no han llegado las vacunas. Todavía es incierto qué pasa con los contratos. Ha dicho el ministro de Salud que hay unos temas de confidencialidad que pueden ser entendibles, pero evidentemente no estamos empezando mucho antes que otros países. Recuerdo que usted también había pasado una petición para tener información. ¿Finalmente fue resuelta toda esa información que usted estaba pidiendo? De acuerdo, Eduardo, me gustaría empezar hablando de la inquietud que usted planteaba sobre el tema de los contratos, que sé que ha causado mucha preocupación y mucho ruido en el mejor de los sentidos, en medios y en redes sociales. Y yo en eso le doy la razón al gobierno. A mí también me gustaría conocer el contenido de los contratos, pero con la explicación que dio ayer el ministro de Salud entendí que la confidencialidad no era solamente para la negociación con los laboratorios, sino también para el contenido mismo de los contratos, precios, etcétera. Y es verdad que la ley faculta al gobierno para suscribir contratos confidenciales en situaciones como estas de compra de vacunas, pues en todas las condiciones extraordinarias que supone esta pandemia. Primer punto. Segundo punto, y ahí sí yo entro a cuestionar al gobierno, en este sí, y es la falta de claridad en la información, la opacidad en la información. La vez pasada que estuve acá, me quejaba porque había presentado un derecho de petición preguntando cuándo iban a vacunar a los colombianos. A los congresistas el plazo legal es de 5 días hábiles para contestarle. Había pasado un mes, no me contestaron. Al final, por medio de acción de tutela, por fin me entregaron la información. Y ahora me temo mucho que la historia se está repitiendo. Yo el pasado lunes, que si no me falla la memoria fue 5 de enero, presenté una solicitud de información al Ministerio de Salud preguntando el cronograma de vacunación, preguntando cuál era el plan logístico específico de vacunación, cómo se iba a custodiar la seguridad de la vacunación, entre otros aspectos relevantes. Y en la fecha, ya pasaron los 5 días, se cumplieron ayer, en que no contestan y acá yo cuestiono al gobierno, es en un tema de forma. Este tema, claro que tiene unos elementos de confidencialidad, pero la confidencialidad es en la negociación con los laboratorios. En todos los temas de política pública lo que tiene que haber es absoluta transparencia y absoluta claridad, porque estamos ante el mayor reto como país que tal vez tengamos en muchos años. Es que una campaña de vacunación oportuna, exitosa, significa ni más ni menos que la superación de la peor pandemia que nos ha tocado en 100 años, que es a su vez la peor tragedia en vidas humanas perdidas, la peor tragedia en empleos perdidos, en empresas quebradas. Luego estamos hablando de un tema de interés general, en donde si los contratos deben ser confidenciales, que lo sean, pero frente a todo lo demás, apertura, claridad, transparencia en la información, porque todo lo contrario lo que genera es desconfianza. Así que creo que el llamado que hay que hacerle acá al gobierno nacional es a que no confunda la confidencialidad en la negociación específica con los laboratorios con opacidad en la información que nos interesa a todos los colombianos para entender de una buena vez cuándo van a empezar a vacunar a los colombianos y cuándo le toca el turno a cada uno de nosotros o de nuestros familiares. Claro, es decir, si le entiendo, usted nuevamente pasó este derecho de petición conociendo o para conocer la fecha exacta cuando iba a empezar la vacunación y aún no tiene respuesta. Así es, lo presentamos el lunes 5 de enero. Han transcurrido ya los días hábiles suficientes, se completaron ayer y no recibimos respuesta del Ministerio de Salud. Te decía también de otro senador con el que tengo enormes diferencias, como es el senador Jorge Robledo, que también tuvo que presentar tutela para que le contestaran un derecho de petición. Yo reitero mi mensaje.
Acá no podemos equivocarnos en las formas. Como país tenemos el reto de construir confianza en la ciudadanía frente a la vacunación, que la gente deje de echar cuentos sobre las vacunas, que en las vacunas van a poner un chip para localizarnos o para adoctrinarnos, o que las vacunas nos van a hacer daño. No, vean, estas vacunas ya fueron autorizadas por las principales agencias científicas, no solo de Colombia, sino de los países más avanzados científicamente del mundo. Tenemos que construir confianza entre todos, pero para construir confianza, el gobierno debe predicar con el ejemplo. Y para predicar con el ejemplo, en materia de confianza para las vacunas, un primer paso es, por favor, seamos abiertos y seamos transparentes con la información que legalmente podemos suministrarle al público en general. Pues representante José Daniel López, vamos a quedar muy atentos a si finalmente le dan o no respuesta, porque creo que son las preguntas que todos los colombianos nos estamos haciendo sobre este proceso de vacunación tan importante para todos los colombianos, para todo nuestro país. Así que le agradezco por habernos acompañado y por supuesto estaremos en contacto para saber si finalmente tuvo respuesta por parte del Gobierno Nacional. Gracias. Siempre es un placer estar acá, Eduardo. Buenas noches, muchas gracias, un saludo a los televidentes. Que esté muy bien. Escuchaban ustedes al representante de la Cámara, José Daniel López, hablando sobre lo que es ese proceso de vacunación, lo que viene sucediendo, la respuesta que aún no tiene del Gobierno Nacional ante esta nueva petición que ha hecho y, por supuesto, lo decía, las vacunas y la respuesta que todos estamos esperando. Recuerde que usted puede participar a través de numeral vacuna COVID-19, a través de nuestras redes sociales, @Cable Noticias. Gracias por su compañía.